Llega hasta tus oídos Quilicura Teatro Podcast, un espacio para conversar con nuestros artistas. Aquí encontrarás todo sobre nuestros festivales y ciclos de teatro. Acomódate y disfruta de entretenidas e interesantes entrevistas junto a sus creadores y protagonistas. Quilicura Teatro Podcast, un espacio pensado para ti. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando. Damos inicio a Quilicura Teatro Podcast, un espacio en donde conversaremos y reflexionaremos sobre nuestra variada oferta cultural. Recordemos que el mes de mayo es el mes del teatro en Chile y Quilicura no podía estar ausente. Luego de 3 exitosas ediciones digitales en lo que va del 2021, como fueron el Festival Quilicura Teatro Juan Radrigán, el ciclo Quilicura Teatro FanFest y el ciclo Quilicura Teatro Retrospectiva, la comuna se apronta a celebrar al teatro chileno con Quilicura Teatro Ciclo Contemporáneo. Y para hablar sobre este nuevo desafío y recordar Quilicura Teatro Juan Radrigán, hoy tenemos a un tremendo invitado. En este episodio nos acompaña el destacado actor y director teatral Rodrigo Pérez, quien fue parte de Quilicura Teatro Juan Radrigán 2021. Ahí dirigió las lecturas dramatizadas de Shakespeare, Ricardo III, el príncipe contrahecho, Las Brutas y El Loco y la Triste. ¿Qué apuesta es la que más recuerdas? Yo soy un fanático. Juan Radrigán es un dramaturgo chileno. Es muy particular porque él es un hombre que empieza a escribir tarde. Tarde quiero decir mayor, ¿no? Más de 40 años, etc. Parte escribiendo, y lo particular es que parte escribiendo teatro, de una, ¿sí? Y sin tener mayores antecedentes respecto al teatro. Un hombre que era obrero textil, ¿sí? Entre muchas otras cosas que había, en las que había trabajado. El gran valor de él, para mi gusto, es que es el mejor. Es el mejor de lo nuestro, por lejos. Es muy impresionante la capacidad que él tiene, no solamente de retratar, sino de poner en boca de sus personajes un sentido común, latente, y que da cuenta de un espíritu identitario de quienes somos nosotros como pueblo, como país, muy acertado, muy impresionante. Ahora, uno podría decir, es súper local, aparentemente es súper local, pero yo he tenido también la posibilidad de montar obra de él en Francia, en otro idioma, en francés, y la gente quedaba realmente loca con esta dramaturgia. El valor de él tiene que ver con sus personajes, y sus personajes que son, por lo general, provienen del mundo popular. En el 90% de los casos, provienen del mundo popular. Son aquellos que en algún momento alguien dijo, los que la teleserie oficial que cuenta la historia de este país dejó afuera. Son todos esos personajes que no están en la historia ni la teleserie oficial de este país. Vale decir, estamos hablando de un margen absoluto. Él no le gustaba eso del margen, porque él decía que era peyorativo hablar de personajes marginales. Sin embargo, no están en la oficialidad, podemos decir. Y este padecer la chilenidad, padecer el estar en un medio social, está descrito y reclamado en boca de estos personajes desde un lugar que yo llamo el sentido común. Y cuando uno habla desde el sentido común, las ideas que aparecen desde el sentido común son irrefutables. Y eso es muy impresionante. Uno, cuando le encuentra la razón a lo que dice un personaje, se le encuentra en el absoluto. Uno no puede rebatirle. Uno no puede decir nada que contradiga aquello. Así de claro y de luminoso son las ideas que él pone en escena. Y además que en términos de estructura dramática es muy brillante, porque están construidas pero muy perfectamente las obras, con unas grandes conclusiones, y muy vibrantes con lo que a él le pasaba con el país donde él vivía, que es este, ¿no? Entonces están muy en consonancia y en resonancia con lo que está pasando alrededor de él en el país. Es notable. Súper raro, yo conocí su trabajo porque me lo regaló yo estudié psicología primero, y siempre tenía la intención de estudiar teatro. Y tenía una compañera en psicología muy amiga que falleció hace un par de años, de un cáncer así tremendo, que también le gustaba el teatro.
y es Carla Vidal, una gran psicóloga, y ella me regaló un libro de teatro. Yo no lo conocía, me dijo, lee esto. Yo no lo leí, lo leyó mi padre, que también está muerto, y mi padre después de leerlo me dijo, tienes que leer este autor. Mi padre, que era un médico, no tenía nada que ver con esto, y me dijo en particular Las Brutas, y lee parte por esta, me dijo. Y así lo conocí, siendo estudiante de último año de psicología, justo antes de entrar al teatro, al mundo del teatro y a estudiar teatro. Así lo conocí, y a él en persona, no recuerdo cómo fue a propósito de un primer montaje que yo hice de él, con mucho nervio, y él fue muy generoso conmigo, fue a los ensayos, y yo le preguntaba cosas y me contestaba, y le gustaba todo lo que yo hacía, y empezó una colaboración que de mi lado era de mucha admiración, que duró muchos años, hasta que se murió, en donde no me puedo acordar el número, pero son como 12 obras de él que yo he montado, y además he actuado en una que me han hecho consumado, que era un precioso montaje que dirigió el Alfredo Castro, me tocó además actuar ahí. Entonces un conocimiento súper de larga data y de mucha admiración hacia él. Además que muy particular la relación, porque él veía las obras de él, es muy raro estar con el autor sentado al lado viendo un ensayo en una sala de 2x2 con los actores actuando y el tener al autor sentado al lado, muy raro, además que se parecía físicamente a mi papá. Entonces esa presencia ahí, siempre ya decía, perdón, soy muy llorón, siempre lloraba en los ensayos que iba a ver, encontraba todo bonito, yo le preguntaba un par de cosas, alguna vez le pedí que agregara texto, y todo lo que era corte de texto yo lo pasaba por él. Se lo mostraba y me decía, sí, está muy bien, está muy bien. Eso. Yo fui muy respetuoso del material, del producto de la admiración, porque encontraba que eran textos, y sigo encontrando que son textos perfectos y notables, y que siguen siendo vigentes y actuales y resonantes con la realidad que nos toca vivir. Tremendo, impresionante. ¿Por qué sientes que este festival es tan querido por los artistas? Uno, porque hay un respeto hacia los artistas que no existe en otras partes, ¿sí? Un respeto a los artistas desde el cómo, cuando uno me ha tocado en vivo, digamos, esta es la primera vez que toca de esta manera, desde cómo uno lo llevan, a cómo uno lo tratan cuando llega, y a cómo uno le pagan. Y eso es súper importante, es súper responsable el pago que ellos hacen hacia los artistas, y eso es muy notable, ese respeto por los artistas. Y lo que más llama la atención es cómo la comunidad, la comuna, en este caso la comuna de Quilicura, la civilidad, está comprometida con su festival, y están ahí, están los cabros, los niños prácticamente, que hacen una serie de entrevistas, que son cabros poco menos que de colegio, que están trabajando para el festival, los vecinos que presentan, que promueven los festivales como parte de las obras, con un vecino presentando, la cantidad, la asistencia del público, cuando era en vivo, esos lugares, esas canchas, llenas de gente, es muy notable. Y además, a mí que me ha tocado estar en hartas funciones en distintos años, y además es muy bonito como ha habido un aprendizaje de lo teatral, y el público empieza a reconocer cosas que son propias de un público que uno podría decir un público teatral. Ya se han convertido, se han formado como público de teatro, los vecinos, y eso es una cuestión que es inédita. No sé si inédita, hay un festival que también tiene esas características similares en Punta Arenas, por ejemplo. Está el Festival de Antofagasta, que no conozco, pero la participación acá de una comuna súper específica, retirada del centro, es muy notable la participación de la comunidad completa. Y eso hay que sacarse el sombrero. Yo encuentro que es una gestión realmente notable. De verdad, lo digo sin ningún problema y no por ser caballero, que no lo soy tampoco. Rodrigo, hablemos un poco de las relecturas de Shakespeare, las cuales abrieron la versión 2021, ¿cierto? Estos grandes clásicos de Shakespeare que estuvieron bajo la mirada de poetas chilenos. Somos un país de poetas, ¿cierto? ¿Tú crees que o sientes que la gente valora la poesía?
Yo creo que sí, yo creo que hay una resonancia con la poesía. Bueno, uno tiene 2 premios Nobel y uno sabe que los tiene, digamos, y son motivos de orgullo, de todas maneras. Ahora, estas relecturas de Shakespeare, lo interesante es que son premios nacionales que escriben su propia versión respecto a obras de Shakespeare. ¿Dónde está Juan Radrigán? Ahora, lo particular es que Radrigán es el único que es dramaturgo. Aparecieron, me acabo de enterar por la hija de Juan Radrigán, que van a publicar unos poemas muy tempranos de Juan, que yo no conozco. O sea, también tenía su lado de poesía en la escritura. Uno puede decir su lenguaje es poético, pero ese es otro tema. La estructura con la que trabaja él, históricamente, es la dramaturgia. Y en estas relecturas de Shakespeare, Juan Radrigán, y yo siento que se nota, aparece como el único dramaturgo que relee a Shakespeare. Es una experiencia bastante interesante lo que se hizo en plena pandemia, cuando estábamos confinados, con lecturas dramatizadas hechas por Zoom, que es bien poco amigable, digamos, para este tipo de cosas. Tratamos de enchularlo lo que más pudimos, digamos, le pusimos musiquita por encima, lo arreglamos bastante para que no fuera el puro Zoom, ¿no? Que están, de alguna manera, puede llegar a ser un poquito hostil después de tanto rato y después de tanto tiempo. Ahora, lo interesante es que estos premios nacionales releen a Shakespeare y uno puede reconocer la pluma de cada uno de estos escritores. Ahora, en lo particular, lo que me tocó hacer a mí fue el Romeo y Julieta de Neruda, la versión de Neruda, que es un encargo del Teatro Nacional Chileno, hace 100 años, o sea, 40 años atrás, 50 años atrás, y me tocó hacer la relectura que hizo Radrigán de La Tempestad de Shakespeare. Y esa yo tuve la oportunidad de montarla, porque fue un proyecto de Javier Ibacache para el GAM, que le encargan a Juan escribir esta versión. Y Juan, bien a regañadienta, fue entregando, así como fue entregando de a poquitito los textos. No sé si vale la pena contar la anécdota, pero fue súper extraño trabajar con ese material, porque él se resistió mucho, decía, no le encuentro la gracia a esta obra, no le encuentro la gracia, hasta que le encontró la gracia. Y la gracia fue cambiar el eje. La obra es Próspero que llega a una isla a propósito de un naufragio, y hay un lugareño, aborigen, o como quiera llamarlo, que se convierte prontamente en esclavo y que está mudo en la obra y hace va para acá, va para allá, no hace mucho. Y Radrigán le da voz a este otro personaje. Y finalmente queda claro que el protagonista, que en este caso es un rol masculino interpretado por Claudia Di Girolamo, que era parte del proyecto, que fuera una mujer la que interpretara este rol, finalmente se convierte, y lo dice en voz, el Calibán, dice que finalmente es una isla que ha sido usurpada a los, o el lugareño. Y ahí él engancha y se va como por un tubo en la escritura. De hecho, esta obra la fue entregando de a poco, fue entregando escenas. Entonces yo ensayaba y decía, ya, 5 páginas. Y ensayábamos y teníamos las 5 páginas y decía, ya, ¿y cómo seguimos? Y decía, no sé, no me ha llegado el resto, le decía a los actores. Yo sabía cuántos actores había, porque le pedí eso, pero no sabía qué decían. Entonces estaban los actores ahí esperando que les llegara su papel literal, el papelito con sus textos. Fue así el proceso de esta escritura, donde vuelve a brillar como los dioses Don Juan. Lo interesante de estas relecturas es eso, que son miradas sobre textos ya escritos de un clásico como es Shakespeare, mirado desde la literatura. Ahora, yo tengo la sensación que el que más se aleja de la obra original es Juan. Sí, uno reconoce la anécdota de La Tempestad, sabe quiénes son los personajes, ahí están, etcétera, etcétera. Pero este vuelco, podemos decir, ideológico que le pone Juan, levanta la obra de una manera notable. Rodrigo, ¿qué te pareció que estas relecturas abrieran el festival? Me parece importante, ahora no sé si habían otras alternativas, no sé cuál fue la idea de que fuera eso, pero me parece lindo que de alguna manera sean 4 premios nacionales,
los que abren, porque no somos nosotros finalmente, es esa escritura la que abre, ¿no? Porque finalmente además son lecturas dramatizadas. Entonces son 4 escrituras que abren el festival, 4 escrituras de poetas, 3, un dramaturgo, que son premios nacionales, o sea, un reconocimiento a nuestro país en términos de su cultura literaria, que reversionan a un gran clásico del teatro. Uno dice teatro, Shakespeare, Romeo y Julieta, lo primero que uno se le ocurre, ¿no? Claro, y ese Shakespeare está mirado desde este lado del mundo por 4 grandes autores que son son nuestros premios nacionales, de los cuales está Zurita vivo, ¿no? Eso. Y es muy bonito. Además, de los que nos tocó hacer, que dirigimos 2 y 2, el Alfredo Castro y yo. El Alfredo le tocó dirigir el Rey Lear, que él lo había hecho en la Católica, con Nicanor Parra sentado al lado, no dirigiendo, pero quiero decir que vivo y opinando, como me tocó a mí con Juan Radrigán, lo mismo. Además, el Alfredo había hecho Romeo en una versión del teatro itinerante con la traducción de Neruda. Eso. Entonces había mucha historia del teatro puesta ahí. Y eso es muy bonito, y yo creo que fue un hermoso, no sé cómo lo sintió la gente, yo creo que bien, o sea, de hecho los comentarios eran muy hermosos. Claro, yo creo que fue una manera bonita de partir, más que por las relecturas, es porque el teatro lo hacemos los chilenos, estos 4 autores. Toman a este gran autor emblemático del teatro universal y lo releen, nuestros 4 grandes artistas premios nacionales. Encuentro hermoso. En Quilicura Teatro Juan Radrigán 2021 también te hiciste presente con Ricardo III, El Príncipe Contrahecho, protagonizada por Cristian Carvajal. El hallazgo fue el siguiente: nosotros no teníamos en ese momento, fue bien empezando la pandemia, y con confinamiento total, ¿sí? Total. Entonces, a mí se me ocurrió que podía hacerse una versión de esto, porque primeramente, y la razón más importante, porque es un monólogo, y yo encontraba que la relación con la cámara es más fácil de a uno, no teníamos otra posibilidad, que el Zoom dialogado como estamos dialogando nosotros, que hay un delay, hay diferencias de color en términos estéticos, es más complicado. Yo encontré que era más fácil, entre comillas, la relación de un actor con una cámara, ¿sí? Eso. Y empezamos a trabajar, y lo que ocurrió fue que nosotros, a partir del primer ensayo, que fue que Cristian tiene la obra en el cuerpo, no leyó, lo hizo de memoria, como una función, ¿no? La primera le dije, pasémosla para ver cuánto nos acordamos, se acordaba de todo, y yo le dije, haz lo que quieras en tu departamento. Él no había traído de la bodega, por suerte tenía en la bodega la espada, la corona, tenía todas las cosas, las utilerías reales de la obra, pero no las había subido de la bodega, y se mandó la pasada completa. Y ahí, a mí me pareció que había algo muy interesante que tenía que ver con el encierro del actor, que era algo que nos estaba pasando de verdad. Y es muy bonito cuando uno encuentra un vínculo entre la obra que está haciendo y lo que está viviendo como ser humano, como actor, como director, etc. Y eso a mí me prendió la ampolleta y dije, esto tiene que ser así. No tenemos que intentar recrear una atmósfera distinta a la de él, actor, solo, en confinamiento absoluto, en su casa. Y eso es lo que tenemos que sacarle partido. Y en el ensayo, no sé, pues él agarró un libro y se lo puso en la cabeza así, como que fuera la corona, porque la corona estaba en la bodega. Y yo dije, eso funciona muy bien, porque hay una angustia detrás de eso. El Zoom, además, yo no sé, llevaba, no sé, 3 semanas teniendo algún tipo de reunión por Zoom, también en un espacio súper desconocido, ¿no? Entonces, esa obsesión que tiene uno, me escucha, así partimos nosotros, me dijiste, me escucha, me estás escuchando, me veo, me ves, se me escucha. Eso era una sensación súper, ¿cómo decirlo?, angustiante.
esa como incapacidad de decir, ¿estás ahí realmente? ¿Me estás escuchando? ¿O te quedaste pegado? Esa obsesión con la pegada del otro, etcétera. Y lo que hicimos, lo que hizo Cristian Carvajal es, puso negra la pantalla. O sea, puso la pantalla como en blanco, sin su propia imagen porque le daba nervio mirarse, ¿sí? Pero él no sabía si se le había caído el internet, no sabía nada. Estaba solo en su departamento haciendo la función. Es un actor encerrado, poseído, entre comillas, por este personaje que hizo hace un tiempo atrás. Y eso a mí me pareció que era súper interesante y decidimos dejarlo así. No elaborarlo estéticamente más, ponerlo en blanco y negro, etcétera, etcétera. La música, y eso era una complicación enorme, en el Zoom no resulta. Yo no sabía que no resultaba, porque se escucha o uno o el otro. Él tendría que haber tenido la música ahí, pero él estaba solo, no había quien pusiera play. Entonces la música la pusimos en postproducción. Entonces en los ensayos yo le decía, acaba de entrar música. Y decía, ya, ok. Entonces él hacía un espacio de tiempo, escuchaba algo que no escuchaba y continuaba. Y yo le decía, deambula por tu departamento, con todo lo que eso puede tener de vértigo, ¿no? Hay un momento que en el día que grabamos que él salió para afuera, se asoma al pasillo y vuelve a entrar. Ese día, que fue la grabación que dejamos, el Zoom grabado que dejamos, terminó metido en el baño, en la ducha. Y terminó metido en la ducha. Entonces es una experiencia, creo yo, muy viva, muy carnal, porque lo que está pasando ahí es una interpretación de un texto que está escrito maravilloso, Juan Rodrigán, pero al mismo tiempo el actor está viviendo una situación que es verdad. No sabe si lo están escuchando, no está escuchando la música, no sabe si le van a tocar el timbre, está encerrado, no puede salir a la calle, quisiera salir al balcón, y se pasea así, agarrando el computador por su casa. No sabe si lo estamos escuchando nosotros, no sabe si se le cayó el internet, no sabe nada. Y esa ansiedad tan real vuelve muy, ¿cómo decirlo?, enjundioso lo que él hace, muy carnal lo que él hace. Y convierte finalmente en una versión que es única, que no tiene nada que ver con la versión que hacíamos en el teatro, que era súper atmosférica, muy linda, muy hermosa, pero no, es otra cosa, y se convierte en un lenguaje propio, que era finalmente lo que nosotros queríamos hacer, porque no era hacer una versión, a ver cómo la arreglamos para que, no, finalmente quedó en una versión, más que una versión, quedó en una nueva obra, convertido en una nueva obra con el mismo material textual. Y eso a nosotros nos dejó súper contentos. A Cristian lo dejó súper angustiado, pero a nosotros nos dejó muy contentos. Yo creo que yo era súper reacio a las conversaciones en general después de las obras, porque yo tenía la sensación que las obras hablan por sí mismas. Sin embargo, he empezado a tomarles cariño a las conversaciones post-función, porque finalmente, y yo creo que a partir del estallido social particularmente, había una necesidad de hablar, de compartir, de decir lo que les está pasando a las personas. Y eso es muy bonito y muy importante. Ahora, en este formato ya quedó como fundamental. Quedó como fundamental, en el sentido de que la gente espera este momento. A mí me sorprendió porque yo siempre, el temor que yo tenía era como a la aparición de personajes que quieren hablar de ellos más que de la obra, ¿sí? Ese terror que uno le tiene al público finalmente, que parezca, no sé, alguien que puede decir algo inapropiado, me daba como susto, pero me he dado cuenta de que es un momento de gran agradecimiento por parte de las personas y que es un espacio, y lo que yo más rescato también, aparte de lo afectivo, un espacio formativo, porque hay muchas cosas que uno sabe de la obra que hizo, que uno cree que están dadas por hecho, pero que es muy hermoso compartir la anécdota, compartir que Carvajal, no sé, que la gente sepa que Carvajal fue por primera vez que se metía a la ducha, por ejemplo. Yo encuentro que esas cosas forman, por una parte, pero también nos muestra a nosotros como lo que somos, personas que estamos realizando un trabajo, como lo realiza cualquiera de los que está mirando en su ámbito, en su universo. Entonces pone al artista como muy cercano a las personas.
y no es una fantasía, somos trabajadores, ¿me entiendes? Y yo creo que eso abre la cabeza, nos sienten cerca y podemos compartir los procesos y en el acto de compartir el proceso se produce una formación enorme. Además que es muy agradable porque la gente está tan agradecida y eso es muy bonito. Rodrigo, hablemos un poco de las lecturas dramatizadas de las brutas. Tengo el dato que fueron más de 2.500 conexiones a lo largo de todo Chile. Sí. Tengo dos preguntas. ¿Qué te parece el fervor de las personas por ver esta lectura en particular? Y sobre las conexiones de todo Chile, ¿tú crees que es un primer paso para descentralizar la cultura o es un proceso mucho más profundo que involucra otro tipo de factores? Por cierto, la descentralización no es solamente que nos vean desde allá a nosotros que estamos acá. Eso no es descentralización. Lo que sí ayuda es a que nosotros abramos la posibilidad de visualización de obra y que es un alimento para el espíritu. La descentralización tiene que ver con políticas públicas, ¿sí? Uno hace los esfuerzos que puede, hasta donde llega, pero lo que lo tienen que hacer son las seremías, los gobiernos, los ministerios de cultura que están fallecidos o dormidos, no sé cómo decirlo. Claro, ahora, lo que esta pandemia nos ha enseñado es la avidez que tiene el público de región respecto a la cultura. Es notable, es notable. O sea, nosotros empezamos a hacer obras en pandemia por estos formatos así, y en las conversaciones aparecía gente de todas las regiones, pero de verdad de todas las regiones, no una manera de decir que había una señora en Arica y una en Rancagua. No, de todas las regiones, y gente desde el extranjero que miraba. A mí, a propósito de las brutas, yo tengo unos tíos en Bolivia, y no sé cómo se enteraron, y me mandaron un WhatsApp, que habían visto la obra y que estaban tan conmovidos, en Bolivia, en La Paz, en La Paz. Tíos bolivianos, ¿eh? No chilenos que viven allá, son bolivianos. Entonces, claro, es una posibilidad de abrir a los espectadores. Yo creo que esto llegó para quedarse, no en términos de como único, pero sí, yo creo que es una responsabilidad ser capaz de abrirnos a un público de región, y no solamente cuando digo región, no estoy hablando solamente de las regiones de Chile, sino también estoy hablando de comunas periféricas de Santiago, que no tienen acceso a llegar a Santiago, al centro de Santiago, a Santiago Centro, a Providencia, donde estén los teatros, para ver teatro. Entonces, esta posibilidad de abrir, yo creo que de aquí para adelante, supongo, vamos a tener una combinatoria de los formatos. ¿Sí? Los streamings, no sé, la última función en el teatro, tal vez tengamos que transmitirla simultáneamente por streaming, con el público sentado ahí y con público por streaming, y se abre hermosamente. Nosotros con el Príncipe Contrahecho, el Ricardo III, hicimos unas funciones, no sé cómo las conseguimos, gratuitas por supuesto, para profesores de colegios rurales, no de una región, de muchas regiones. Súper específico, profesores de colegios rurales. Y era notable la conversación después por horas con los profesores. Muy, muy, muy hermoso. Ahora, la visualización que tuvo las brutas, como tú mencionas, claro, es un poquito extralimitada, enorme. Tiene obviamente que ver con el cariño que sienten los espectadores por estas tres grandes actrices que son, desde alguna perspectiva, de las más, no solamente conocidas, sino reconocidas en términos de su calidad actoral. Hay muchas otras, maravillosas y fantásticas, pero estas tienen un reconocimiento, y verlas a las tres juntas es bien notable. Además pasa un fenómeno súper bonito, porque esta obra nosotros la hicimos con el mismo elenco hace 13 años atrás, y el milagro ocurre, la obra la tenían. Claro, en una lectura, nosotros nos convocaron a una lectura dramatizada, pero hay pasajes largos en que ya están de memoria, y están con la historia de la obra puesta en el cuerpo. Es muy notable. Yo no sé si uno puede hacer otra versión de una obra así a la primera. Y yo creo que hay que pasar por esa experiencia. Y eso notable, yo creo que el público lo vio, lo sintió, y claro, causó la conmoción que causó. Además que un texto que
Es el texto ese con el que yo entré al teatro. Tiene esa historia que te conté al comienzo de esta entrevista. Este viernes 7 de mayo, Ivanov da inicio al ciclo Quilicura Teatro Contemporáneo, obra protagonizada por Cristian Carvajal y dirigida por nuestro querido Rodrigo. No te olvides, es un estreno digital que podrás disfrutar a las 21 horas por las redes de la Corpo. El personaje Ivanov está en crisis personal, social, amorosa, financiera. ¿Son estos elementos los que hacen que esta obra sea necesaria para ser vista en este ciclo? Yo creo que, aparte de eso, yo creo que sí. La respuesta es sí. Pero para no ser tan breve en la respuesta, te cuento un poquitito más. Yo creo que no solamente por esas razones, que ya son, digamos, suficientes, sino también porque de alguna manera representa una vuelta a al teatro, digamos, al teatro, porque esta obra fue hecha presencialmente a final de noviembre, principio de diciembre del año pasado. Fue una ventanita que se abrió, hicimos 4 funciones, alcanzamos a grabarla y lo que las personas van a ver es una versión, o sea, es una grabación de una función hecha especialmente para ser grabada, vale decir, con todas las exigencias técnicas, no es solamente un registro, sino un poquito más elaborado en términos audiovisuales. Pero de alguna manera da cuenta de esta porfía que tenemos la gente de teatro de continuar haciendo. Es un grupo de 12 actores en escena. 12, o sea, ya prácticamente eso no se hace, ¿no? Es como, que ¿a quién se le ocurra hacer bueno, me lo dijeron mucho, ¿a quién se le ocurra hacer una obra con 12 actores? Y es una mirada sobre un autor histórico, y emblemático, como es Anton Chejov, que pasa del siglo antepasado al pasado con su creación, con su vida, y esta obra es la primera de él. Y esta obra tiene una peculiaridad que a mí me parece súper interesante. Él la escribió en su juventud, es la primera obra de él, y es una obra, por lo tanto, al ser una obra de juventud, a la cual él volvió varias veces. Por lo menos la escribió 2 veces y la estrenó 2 veces con características distintas. Él la escribió como una comedia. De hecho, se llamaba Ivanov y la bajada era comedia en 4 actos. Sin embargo, fue estrenada, pero aparentemente no le gustó y la volvió a escribir. Y la volvió a escribir y la llamó Ivanov, exactamente igual, y la bajada de título era Drama en 4 actos. Ese salto que pasó en esa cabeza joven, a nosotros nos interesó mucho, por lo tanto lo que nosotros ponemos en escena, y que fue un poco la tarea dramatúrgica, de redramaturgia que hizo la Leila Selman, autora chilena actualísima de la ciudad de Concepción, es hacer conjugar las 2 cosas, vale decir, uno va a asistir idealmente a una comedia y a un drama al mismo tiempo. Y esa es una mirada muy contemporánea de la vida, finalmente, ¿no? Esto de que las cosas no son blanco y negro, sino que las cosas pueden ser, hoy por hoy, blanco y negro, no blanco o negro. No es comedia o drama, es comedia y drama. Y eso es una aproximación a la realidad que tiene que ver, creo yo, o sea, con una mirada que tienen los jóvenes, Las cosas no son unívocas, sino que son equívocas, no tienen una sola dirección, pueden tener múltiples direcciones. Y esa es una manera de aproximarse a la vida que es muy productiva, y una manera de asomarse al arte que es mucho más productiva todavía, ¿sí? Entonces eso fue lo que intentamos hacer. Cuando las personas han tenido la experiencia de presentar algún espectáculo pensado para lo digital o a través de plataformas digitales, pero pensada para lo escénico, este caso es eso, está pensado para la escena y reelaborado digitalmente. Lo que nosotros hemos podido darnos cuenta, y que es lo que más nosotros rescatamos, es la democratización que sufre el teatro, lo transversal que se vuelve, y la posibilidad para las regiones
de vernos y nosotros ver lo que hacen las regiones, porque es absolutamente recíproco, es algo que no se había dado y es muy fluido. Y en los conversatorios hay gente de todos lados, de todo Chile, cuando hay conversatorios, y gente viendo y escriben sus mensajes y sus cosas, que efectivamente no tendrían acceso a estas obras si no fuera a través de estas plataformas. Y nosotros no tendríamos acceso a otras obras si no fuera por estas plataformas. Yo miro mucho también, miro mucho, y hay trabajo hermoso y de todas las regiones. Yo creo que eso es lo más rescatable. Y pienso, tengo la sensación que es algo que no nos va a abandonar. Aunque volvamos a la presencialidad, por lo menos nosotros en el Teatro La Memoria, que es donde nuestra compañía Teatro de la Provincia está haciendo residencia, es una política. Es una política en el sentido de que cada vez que hay un estreno, por lo menos una función es en streaming para ser vista por todo el mundo. Yo estoy haciendo, por ejemplo, un egreso en la Católica. Teóricamente, si vamos bien encaminados con la fase y todo, va a ser presencial y en el teatro. Sin embargo, el Teatro de la Católica, independientemente que haya público en la sala, va a seguir dándolo en streaming al mismo tiempo, también. Yo creo que eso ha sido una ganancia, independientemente de todas las grandes pérdidas que ha habido, sobre todo en términos económicos y de inseguridad y de precarización laboral, que eso es el gran tema, ¿no? ¿Por qué es tan importante hacer teatro en estos tiempos? ¿Por qué se sigue haciendo teatro? Mira, yo podría darte una explicación sociológica, pero después, pero primero la personal, digamos, ¿no? ¿Por qué yo sigo? Porque es un aire que uno respira, es lo que uno, de partida es el trabajo de uno, y es un trabajo al cual uno le dedica no solamente mucho tiempo, sino que le dedica le dedica la vida entera, le dedica el amor que uno tiene. O sea, uno pone el cuerpo, literalmente. En el teatro uno pone el cuerpo, así de apasionado es este oficio. Tan apasionado que ponemos el cuerpo, y el cuerpo está ahí, frente a los ojos de los que están mirando, ¿no? Eso, yo creo que eso es la explicación de la porfía. Ahora, ¿por qué es importante? Eso es porque es importante para mí. Yo tengo la sensación que es importante para una sociedad, y no solamente en términos de cultura, sino en términos de identidad y de cuestionamiento hacia el estado de las cosas. El teatro es el órgano que tenemos, que nos damos como sociedad, o uno de los, digamos, pero uno de los más importantes, órganos que nos damos como sociedad para que esta sociedad se interrogue a sí misma, se problematice, se pregunte cosas y eventualmente mejore, ¿no? O denuncie, ¿sí? Pero todo con el objetivo de que es la sociedad a sí misma que se da este espacio para interrogarse, preguntarse, problematizarse. Y yo creo que eso es fundamental, porque si no, viviríamos en la sociedad de la complacencia, ¿no? Hay otras maneras de preguntar e interrogar, por supuesto, pero este trabajo tiene esa característica. Mañana parte un nuevo ciclo en Quilicura, Quilicura Teatro Contemporáneo. Este ciclo se suma a varios ciclos que ha tenido la comuna. El más importante, por supuesto, es Festival Quilicura Teatro Juan Radrigán, que en su última edición fue distinguido por un premio especial por el Círculo de Críticos de Arte de Chile. O sea, me parece más que merecido. Nosotros somos unos fanáticos de Quilicura. Yo llevo no sé cuántos años estando presente ahí. Cada vez que puedo, estoy. Cuando no me han invitado, me he ofrecido. Así, así de pasional en la relación, ¿no? Me he ofrecido. Yo creo que es más que merecido por muchas razones. Uno, porque la iniciativa, la idea, es muy buena, es brillante. Y el cómo se desarrolla la idea. ¿Y a qué me refiero con la idea? La idea es que sea una comuna, y no solamente una comuna en la idea de lo que es una comuna, sino que es la comunidad que habita la comuna, la que participa activamente de este festival, que ya, creo yo, a estas alturas lo siente absolutamente como propio. Es realmente conmovedor como distintas personas de la comuna, con funciones en la comuna, desde la señora del CESFAM, al cabro que es bombero, a las comunidades de pueblos originarios, etcétera, etcétera, de inmigrantes, cómo presentan las obras en el festival.
Eso es un gesto maravilloso, maravilloso e importante, que merece todo el respeto y la valoración del mundo. Por lo tanto, me parece que este premio es más que merecido, era necesario, es necesario. Además, por otra parte, mirado desde el lado de los artistas, se convierte en una vitrina para el trabajo de nosotros que es realmente importante. Estar ahí en los escenarios en vivo, para mí ha sido, y para todo el grupo con que yo me ha tocado estar, realmente importante. Es una experiencia a nivel personal muy fuerte, muy potente e importante. Yo siento que es dicho así como en antiguo, es hacer patria, que una comunidad tenga su propio festival, coordinado por las personas que son las que lo coordinan, pero es un espacio cultural que se siente absolutamente propio y donde concurren, o sea, infinidad de compañías de todos los tipos, ¿ah? Para todos los gustos. Es completamente transversal en eso. Y este año se abrió maravillosamente a las regiones, porque con esto se pudo abrir efectivamente a las regiones. Esperemos entonces que el alma, la esencia de este festival se mantenga durante el tiempo, sin importar la administración, ¿cierto? Sabemos que O ahora... sea, sí, hay cambio de administración. Ese es el deseo y es el ruego, más que deseo, ruego, petición a las nuevas autoridades que asuman. Esto es un lujo que tiene esta comuna. Claro, uno podrá decir, sí, pero necesitamos paraderos de micro. Por supuesto, puede que se necesiten paraderos de micro, pero lo ganado acá no puede ser sería un error enorme desandar esto que ha logrado construir este patrimonio de una comuna. Eso es único. Yo no sé, me imagino que es único en Latinoamérica, me imagino, que es una comunidad que se apropia de eso, y una comunidad pequeña, porque es una comuna, ni siquiera es una provincia, ni siquiera es una gran ciudad, es una comuna, poblada, todo lo que tú quieras. Por eso ese patrimonio sería realmente una tragedia que no continuara. Llega hasta tus oídos Quilicura Teatro Podcast, un espacio para conversar con nuestros artistas. Aquí encontrarás todo sobre nuestros festivales y ciclos de teatro. Acomódate y disfruta de entretenidas e interesantes entrevistas junto a sus creadores y protagonistas. Quilicura Teatro Podcast, un espacio pensado para ti.